¿Qué tal? ¿Cómo están? Les estoy preparando un video acerca de la familia cristiana. El título correcto sería Familia cristiana funciona como Dios quiere cuando. Y vamos a tomar como base Efesios 5 y parte del 6. Voy a ir grabándolo de a trozos para que me pueda bajar bien en la computadora y de esa manera poder aprovecharlo. Comienzo leyendo el capítulo 5 y la parte del capítulo 6. Dice capítulo Efesios 5:1: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que le da salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándolo en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. Capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La familia cristiana funciona como Dios quiere cuando, de acuerdo al versículo 5 del capítulo 5 de Efesios, los esposos están llenos del Espíritu Santo. Así que es central en la vida del matrimonio cristiano la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso significa que la actitud entre los esposos debe ser una actitud de entrega mutua. No la mujer al hombre o el hombre a la mujer, sino los dos, esposo a la esposa y la esposa al esposo. Una entrega mutua. Llenos del Espíritu Santo, una entrega mutua. Aquí hay un versículo muy lindo, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La conversación entre esposos debe tener tal alegría, pero esa alegría no surge de una felicidad ficticia, sino de la presencia de la palabra de Dios. La palabra rige las conversaciones de los esposos. Si vamos al versículo 20, dice:
los esposos deben ser agradecidos. Dice, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias siempre de todo significa dar gracias por las cosas buenas y también por las malas. Todo cuanto Dios permite a los que a Dios aman, ayuda a bien. Así que si vienen tiempos de bonanza, tiempos de abundancia en todas las áreas y especialmente en la relación entre esposos, gracias al Señor. Pero si vienen tiempos difíciles, si alguno de los esposos está enfermo, si alguno de los chicos está enfermo, si empieza a faltar el sustento, dando gracias en todo. Eso es fundamental. Gracias, Señor, por lo que nos vas a dar este día, sea algo lindo o sea algo no tan lindo, dando gracias en todo. Y dice en el versículo 21, los esposos están atados entre sí por temor al Señor. Dice, sujetaos unos a otros en el temor de Dios. Si ahí está el temor de Dios en el hogar, en el matrimonio, en la relación entre esposos, nos vamos a sujetar unos a otros, nos vamos a atar entre nosotros porque el Señor está presente. Y esa atadura que hay entre esposos, de acuerdo al versículo 21, en el versículo 22 la refiere a las hermanas. Las esposas están sujetas por estar sujetas al Señor. Cuando una esposa no tiene una actitud de subordinación a su esposo, de acuerdo a cómo lo enseña la palabra de Dios, es que no está teniendo una actitud de subordinación a la palabra y al Señor de la palabra. ¿Sí? Es un orden establecido por Dios que surge en la creación. Dios hacía al hombre primero, luego del hombre surge Eva, luego Eva peca, lleva el pecado a Adán, los dos pecan, y entonces ahí se produce el proceso de subordinación, por creación y por relación en la caída. Pero la palabra de Dios dice, hermanos queridos, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahí la responsabilidad, la Escritura se la pone a Adán y dice, y por el pecado, la muerte. Es el ejemplo, y el ejemplo de esta sujeción de la mujer al esposo está en la sujeción de la iglesia al Señor, a su Señor, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Pero está el tema del esposo. Los esposos aman a sus esposas siguiendo el ejemplo del mismo Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, dice la Escritura, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo la amó? Dio su vida. Así que el amor del esposo tiene una dimensión muy importante. El hombre tiene una carga mayor, porque la iglesia está sujeta a Cristo y puede, en ciertos momentos, nosotros como miembros de la iglesia, no tener una actitud de sujeción al Señor. Pero no hay ninguna duda del amor de Cristo por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que no hay ninguna duda del ejemplo que el apóstol pone para el amor nuestro hacia nuestras esposas. ¿Está claro eso? Lo que hace el Señor por la iglesia es el ejemplo que debemos seguir como esposos. 5:23 al 27. Ahora, en el versículos 28 y 29 del capítulo 5 de Efesios,
dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció a su propio cuerpo, o nadie aborrece a su propio cuerpo. Pero sí, hay hombres que no se aman, que se menosprecian a sí mismos, que tienen un bajo concepto de sí mismos porque no recuerdan qué valiosos son para Dios, y entonces no se aman y no aman. Porque si no, no se aman a sí mismos, no por lo que uno es, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros, por la obra de Cristo, por el amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Y por eso nos amamos, porque si hemos sido objetos del amor de Dios, somos objetos del amor hacia nosotros mismos. Esa es la razón, no porque somos mejores. Pero ese amor hacia nosotros por la obra de Cristo se debe ver en el amor a nuestras esposas. Si no amamos a nuestras esposas, es que no nos amamos a nosotros mismos, porque no valorizamos lo que Dios hizo, repito, y no valorizamos en nuestras esposas lo que Dios hizo por ellas. Es delicado, es serio el tema. La intimidad entre los esposos es un mandato divino. 5:31 de Efesios. Pablo lo aclara en 1 Corintios 7:5. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. La intimidad entre los esposos es un mandato divino. El dolor de cabeza prolongado de una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses de las esposas, o el cansancio de los esposos, no doy más. No, la intimidad es un mandato de Dios. Una razón es por la orden que está en Eclesiastés: tomar placer con la mujer de tu juventud. Otra razón es para que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Y una de las maneras de motivarnos es estar siempre en una actitud y en una presencia, el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, agradable, conquistable, o buscando conquistar permanentemente, o reconquistar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Hola, algo que me olvidé, y lo agrego ahora, aunque va a parecer como si fuera una continuidad, es que esa conquista, de esa reconquistarnos permanentemente, también se da en la manera de tratarnos, especialmente cómo nos tratamos públicamente, cómo nos tratamos delante de nuestros hijos, cómo nos tratamos delante de las personas. El esposo le llama la atención o le dice alguna cosa no agradable a la esposa delante de los demás. La esposa le llama la atención o le dice una cosa no agradable al esposo delante de los demás. Hay cosas que se deben hacer en la intimidad, en la cámara secreta, en el mismo lugar de la oración, para que Dios nos bendiga de manera especial. Cuidado cómo nos tratamos delante de nuestros hijos y delante de los demás. Y seguimos. Ahora vamos al capítulo 6. En el capítulo 6, los primeros versículos están dirigidos a los hijos. ¿Qué dicen? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero como yo no le estoy hablando a los hijos, le estoy hablando a los padres, la pregunta que me hago ahora es: ¿qué tipo de padres
logran hijos que se sujeten a sus padres, que obedezcan a los padres, que honren a los padres y a las madres. ¿Qué tipo de padre logra eso? Son padres que encaminan a sus hijos en el temor del Señor. Dice aquí, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa no provocar a ira? No es hacerlos enojar. Yo me he equivocado muchas veces. A Maxi le di para que tenga, pero muchas veces lo hice mal. A Nati también. Quizá Carolina no me motivó a eso, o Axel tampoco, porque ahí ya había aprendido. Pero una vez Nati me llenó de agua el tanque de la camioneta y cuando me di vuelta le pegué una cachetada. Mal. No. Él me provocó a ira sin saberlo, por su inocencia. Y yo me enojé. Y lo mismo me pasaba con Maxi. ¿Está bien eso? No. ¿Tuve que pedirles perdón? Sí. ¿Les pedí perdón? Sí. Ahora, ¿cuál es el camino para no provocar a ira a nuestros hijos? Que no tiene que ver con algo puntual, con un momento, con un instante, con hacerlos enojar en un momento porque uno les quita algo, porque los disciplina. ¿Cuál es el camino? Dice aquí la palabra de Dios, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa eso? Muy bien, la palabra disciplina aquí no está aplicada con respecto al látigo o a la varita. De vez en cuando quizás haga falta, pero muy de vez en cuando. La palabra disciplina aquí tiene que ver con el camino a seguir, como si fuera una disciplina deportiva o como si fuera una disciplina en la escuela. Matemática es una disciplina, lengua es una disciplina, la carrera de los 100 metros es una disciplina, hay que especializarse. Ahora lo que dice el apóstol Pablo es que hay que criarlos en la disciplina, o sea, en el camino del Señor. Y cuando usa la palabra amonestación, está diciendo cómo hacerlo. ¿Y qué es amonestarlos? ¿Ponerles una mala nota? No. Amonestarlos es guiarlos cada día con la autoridad y con el conocimiento y con la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros hogares. La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros hogares. Repasamos. La familia cristiana funciona como Dios quiere cuando los esposos están llenos del Espíritu Santo. Los esposos viven un amor de entrega mutua. La palabra de Dios rige con alegría, con canciones y en las conversaciones la relación entre los esposos. Los esposos son agradecidos en todo al Señor. Los esposos están sujetos, están atados entre sí por temor al Señor. Las esposas atadas a sus esposos por estar atadas al Señor, porque es una orden establecida por Dios que surge en la creación. El ejemplo es el comportamiento de la iglesia con su Señor, el Señor Jesucristo, el que compró a la iglesia. Ahora, los esposos aman a sus esposas siguiendo el ejemplo de Cristo. O sea que la carga para los esposos es mayor que la carga para las mujeres.
Lo que hace el Señor con y por la iglesia es el ejemplo a seguir por los esposos. Luego el apóstol dice que el que no ama a su mujer es porque no se ama a sí mismo. Y ya explicamos qué significa amarse a sí mismo. Y luego habla de la intimidad, versículo 31. Y mencionábamos, y le vuelvo a mencionar, el versículo de 1 Corintios 7:5. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pasamos al capítulo 6, resumiendo lo que dijimos. ¿Qué tipo de padres logran hijos que obedecen, que se sujetan, que viven una vida de amor con sus padres? Padres que no los provocan a ira. O sea, de acuerdo a lo que conversamos, padres que los encaminan en el camino del Señor, que hacen que se cumplen los hijos las palabras del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ojalá seamos familias cristianas que funcionan como Dios quiere. Amados, que el Señor les bendiga.